Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos hoy a esta clase magistral sobre Araceli Gilbert y Enrique Tábara, dos grandes figuras del arte ecuatoriano. Eh, bueno, vamos a comenzar este evento que hace parte de los eventos que realizamos como línea de artes dentro de la Facultad de Comunicación. Me llamo Santiago Toral, soy docente e investigador de la Facultad de Comunicación y estoy a cargo de la coordinación de los eventos de las materias de arte de la facultad. El día de hoy tenemos de nuestra charla magistral que va a ser dictada por nuestro profesor Saidel Brito, reconocida figura en artes visuales de nuestra ciudad. Tenemos a nuestra fundadora y presidenta del Consejo de Regentes, Marcia Gilbert de Babra, quien va a dar las palabras iniciales de este evento. Así que, Marcia, bienvenida. Muchísimas gracias, Santiago, y muchísimas gracias a la facultad. La verdad es que sí es una satisfacción, un gusto y un honor saber que han escogido a una tía mía con la que yo viví durante mi infancia, hasta los 9 años. Entonces, fui muy cercana a ella en términos afectivos y luego, naturalmente, seguimos viéndonos después. La conozco como ser humano, la conozco como pintora, conozco los niveles de autoexigencia que ella tenía. Sé que ella no tuvo una gran producción porque no era una persona que tenía una muy buena salud. Vivió en Guayaquil, vivió en Quito, se inició al arte en la Escuela de Bellas Artes en Chile, después vino acá a la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil a trabajar con el profesor Micaelson, y después de eso ya a finales de los años, ahí por los años 50 se fue a Francia, donde conoció a los grandes artistas contemporáneos que eran amigos de ella. Tuvo exposiciones en galerías de arte muy famosas. Luego regresó a Ecuador casada con Rolf Blomberg, que era fotógrafo, cineasta y escritor sueco, y tiene 2 hijos que adoptó, que eran de Rolf, porque él era, él era viudo. Pero en fin, no se trata de hacer toda su biografía. Conozco su valor humano, conozco su valor artístico, y me siento honrada que una persona como Saidel y ustedes hayan pensado en ella y en Tábara para que Ecuador no pierda su historia, Guayaquil recuerde también a su artista. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Marcia. Bueno, vamos a dar paso a nuestra rectora, Odile Hay, que bueno, también va a sumar sus palabras antes de comenzar nuestro evento. Muy pocas palabras porque estoy esperando con mucho entusiasmo y mucha curiosidad conocer cómo Saidel va a presentarnos estas dos figuras tan importantes para el Ecuador y para Guayaquil especialmente, pero para todo Ecuador. Así que ojalá que todos los que nos acompañen se pueden gozar y aprender. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta clase magistral como tal. Es una clase, así que presten mucha atención. Si hay comentarios, dudas, etcétera, pues van a poder hacer sus comentarios a través del chat al final de la clase, que vamos a abrir pues la posibilidad de que puedan comentar. ¿Ok? Así que bueno, Saidel, te dejamos ya el espacio para que puedas empezar y bueno, aquí estamos. Buenas tardes, gracias Santiago, gracias Odile, gracias Marcia por la presentación. Y bueno, en efecto, bueno, compañeros de la universidad, colegas, estudiantes presentes y público en general. Es una convocatoria que me autoimpuse. En rigor, la universidad no me pidió que hablara sobre estos artistas, ni sobre Araceli, ni sobre Tábara. Más bien Santiago me propuso un tema y recién había fallecido Tábara. No, hacía un mes de su fallecimiento y dije, es un buen momento para hablar de Tábara.
Pero claro, ahí viene la pregunta, ¿qué hablar de Tábara después de tanto que se ha escrito y dicho sobre él? Entonces surgió la idea de ubicar, establecer un diálogo con Araceli, sobre la cual también hay bastante literatura, información, etcétera, lo que implica una dificultad alta para mí decir en el 2021 algo nuevo sobre estos artistas que tienen una carrera del siglo XX. Entonces, ese fue como el sentido original de aproximarme a estos artistas con los cuales ya he trabajado antes. De hecho, en mis clases, cuando trabajo el arte moderno europeo, norteamericano, hago una equivalencia con lo que pasa en Ecuador, en América Latina, y en Guayaquil en particular, porque estas dos figuras la tengo que complementar con una tercera figura que ya por digamos, la elasticidad de la charla no me permitía llegar a ella, que es Manuel Rendón Seminario. Evidentemente es un artista de una generación previa y es un artista que no solo influye a Araceli, no solo influye a Enrique Tábara, con lo cual también hubo una relación personal entre ellos. Hay unas fotos preciosas del libro sobre Paulette que produjo en la Universidad de Casa Grande, que se ven ahí en Punta Blanca, Araceli visitándole al matrimonio Rendón, lo que habla de una conexión ya no solamente artística, sino también personal. Y bueno, se me quedaría a mí un cuarto artista que también me interesa dentro de esos grandes artistas de Guayaquil, que creo que son figuras claves, cimeras también, como menciono en el nombre de la charla, que sería, aunque quizás de otro tipo de producción, que es Zola Franco. Son cuatro artistas que en lo particular me interesan mucho. Entonces, bueno, he decidido conversar sobre Araceli Tábara y la influencia en el arte y en la pintura contemporánea en el Ecuador, porque no se trata de figuras del pasado, sino que muchos de ellos tienen una presencia muy, digamos, vital, bastante palpable en el escenario artístico, aunque sea de una forma, diríamos, sutil, o que la producción más contemporánea no le dé un reconocimiento explícito y directo sobre estos artistas. Entonces, bueno, ya Marcia se me adelantó algo, porque hablar de estos artistas, hacer un diálogo entre ellos, me llevaba y me llevó a una especie de análisis comparativo, biográfico, para ubicar algo que además está presente en todos los artistas de todos los contextos, incluyendo los grandes artistas de nuestro tiempo. Y es que para llegar a la obra que nosotros conocemos y admiramos de ellos, previamente esos artistas atravesaron movimientos, influencias, periodos anteriores que fueron de alguna forma modulando una poética personal que luego es la que más identificamos de manera normal. Entonces, bueno, voy a comenzar voy a compartir un pequeño PowerPoint y quiero situar porque quizás pueda verse como indelicado algo de lo que voy a conversar sobre estos artistas en el momento en que establezco paralelos de ellos con artistas previos o artistas contemporáneos o profesores que fueron claves en la formación de Araceli y de Tábara, pero que nos pasa, digamos, a todos los que estamos en el mundo del arte de una u otra forma. Entonces, sí puedo hablar de dos cimientos del arte ecuatoriano. Normalmente la historia del arte nacional, que es una historia bastante maltrecha en términos de escritura, o sea, no hay una historia del arte de Ecuador bien narrada al día de hoy. Hay catálogos sueltos, informaciones con cierto nivel, diríamos, de testimonios, pero con bastante precariedad, o sea, a diferencia, digamos, otros contextos donde sí hay una historia del arte bastante estable. También la relación Quito-Guayaquil, todas las dificultades que conocemos históricamente hablando, hacen que algunos artistas de la costa, de Guayaquil, se sintieron relegados en su momento y no formaron parte del gran relato del arte nacional, que tuvo más vinculado también a, digamos, a las políticas direccionadas por la propia Casa de la Cultura, el realismo social, todo el fenómeno de los años 30 y 40 aquí en el Ecuador se expandió más en el tiempo que en otros contextos de la región en términos de estéticas dominantes. O sea, el realismo social va a copar años 40, 50, 60 y la generación de Tábara, justamente, y la nueva generación de artistas influenciados también por Araceli, van a cuestionar
ese gran relato del arte nacional que se asentaba en la idea del indigenismo y del realismo social. Esto es un aspecto primero que quiero señalar y al mismo tiempo situar 3, 4 preguntas que van a guiar el conversatorio. Una pregunta es precisamente esa: ¿qué lugar tienen en el arte ecuatoriano y latinoamericano figuras como Araceli Gilbert y Enrique Tábara? ¿Cómo fue la conversación entre sus poéticas? ¿Qué puntos de contactos y desencuentros uno pudiera identificar en su trabajo? ¿Cómo lo podemos también conectar, diríamos, con el modernismo latinoamericano? Y por último, quiero cerrar poniéndole algunos ejemplos del arte contemporáneo en el Ecuador, como dije al inicio, que desde mi punto de vista tienen resonancias implícitas del trabajo de estos autores. Entonces, aquí tenemos, lo tenemos fotográficamente para identificarlo, los que no están presentes y no lo conocen, evidentemente para otras personas presentes son fotos muy familiares, muy cercanas, ya Enrique mayor, y bueno, sus obras, ¿no? O sea, porque a veces podemos identificar las obras, pero no la imagen de quién produjo esas obras. Podemos identificar las pinturas de Picasso, pero no necesariamente el rostro del autor, y así de manera normal. Bueno, aquí un Araceli, que es típico Araceli, o sea, es, diríamos, un icónico Araceli Gilbert del año 1952, Formas en Equilibrio, y una pintura de Enrique Tábara, Deseos, del año 2016. No solo por el color, la composición, aquí podemos encontrar una familiaridad de alguna manera. Entonces quiero partir con ese punto de contacto desde el punto de vista visual, aunque sus poéticas recorrieron de caminos distintos. Y voy a hacer un esquema que lo he hecho y lo hice para esta charla, el rigor que convocaba la audiencia llevó a un análisis que dijo, bueno, ¿qué conexión distinta de la que ya has dado en la propia historia nacional que mencionaba antes? Y aquí identifiqué 3 momentos donde puedo hacer una comparación, por ejemplo, el nacimiento de Araceli en diciembre del año 13 y Tábara en el año 30, con lo cual Araceli era 17 años mayor que Enrique. Eso implica que es una generación previa. Cuando Enrique estaba dando los primeros pasos, ya Araceli era una persona entrando a la adultez, digamos, ¿no? En cuanto a la educación, Araceli comenzó en el año 36. Estamos hablando de los 19 años de... Bueno, a los 36, pero en el 32 tomó las primeras clases con el maestro catalán, Roura Osandra Berro, que fue muy importante también para la primera escuela de Bellas Artes de Guayaquil, fundada en 1925, ya no la segunda de 1941, que es donde estudia luego Araceli, donde estudiará Enrique, que fue ya la escuela dirigida por Alfredo Palacio, ¿no? Por Alfredo Palacios Moreno. Entonces, bueno, tiene la experiencia que los padres, el padre de Araceli le envía a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de Santiago, y en el año 36 con Jorge Caballero y Hernán Gasmuri, que son 2 artistas importantes de la vanguardia del modernismo chileno y latinoamericano, hay un primer influjo, ¿no? Con lo cual vemos que los inicios de los estudios de Araceli es a los 19 años y Tábara inicia a los 16, aunque tuvo una experiencia previa desde los 15 años, pero que no fue tan sólida. Él se salió de esa experiencia pedagógica. Y ya luego entra entonces a la Escuela de Bellas Artes en el año 46, cuando Araceli entra en el 42. Y esto sí es importante, que es lo que mencionaba también Marcia al inicio, que es la figura de Hans Michaelson. Para los que no lo ubican, Michaelson es un artista alemán que por accidente, por un alumno que tenía en su clase de familia guayaquileña o guayaquileño, huyendo o queriendo salir del nazismo, pues el camino que encontró para escapar de Alemania fue Guayaquil. Ecuador primero está en Cuenca, luego se mueve, al año siguiente llega a Guayaquil, incluso participa en el primer concurso de merecimiento público para una plaza fija y gana en la Escuela de Bellas Artes. Y muchos de los de la generación, diríamos, de los años 40, 50 más importantes de Guayaquil y del Ecuador, pienso también en el propio Estuardo Maldonado, Juan Miranda, etcétera, al igual que Araceli y Enrique, fueron discípulos, estudiantes de Hans Michaelson, que era un artista expresionista. Sin embargo, va a trabajar de manera, diríamos, muy persistente
en la formación de sus alumnos, no solo en la tradición expresionista, llámese el trabajo con el color, el mundo emocional, expresivo, etcétera, visceral, sino también en la parte de la forma y de la estructura. Esto es curioso porque no es normal en la pedagogía del siglo XX, de las academias modernas, que se dé un profesor que de alguna forma esté abordando dos procesos que fueron a la par, de forma paralela dentro de la vanguardia artística. Y Enrique reconoce el aprendizaje, el estudio de la forma con Mikaelson. Y de esta manera vamos a ver que tienen un primer acercamiento al arte moderno donde se cuestiona ya el discurso dominante del realismo social, ¿no? Contra el cual de alguna forma Mikaelson también tenía una posición bastante firme, ¿no? Entonces, ese es un momento importante, como digo, en la figura de estos artistas. Araceli realiza su primera muestra individual a los 40 años, Enrique la realiza a los 21 años. Esta es una diferencia entre ellos. Como mismo, la edad con que conocen a Mikaelson. No es lo mismo conocer a Mikaelson con menos de 20 años, como fue el caso de Enrique, y en el caso de Araceli ya estaba de los 29 a los 30 años. O sea, hay mayor madurez, mayor conciencia para asimilar esa información. Entonces aquí tenemos de luego año 1950, hablo de estudios, viajes y exposiciones, muy importante para los artistas modernos latinoamericanos, el viaje, el contacto directo con las vanguardias europeas y el arte moderno. Hoy es un tema resuelto con las redes y el mundo digital, pero en aquel momento las distancias eran distancias físicas muchas veces insalvables. Y el primer viaje en este caso de Araceli a Nueva York en 1944 también es importante. Fíjense que estamos ya al término de la Primera Guerra Mundial perdón, al término de la Segunda Guerra Mundial, y luego de la Segunda Guerra Mundial justamente tanto ella regresa al Ecuador como su maestro Amédée Ozzefán regresa a Europa. Un artista de la vanguardia, aquí hay que poner un acento, me parece importante, luego lo vamos a ver con una imagen, porque este es un artista que está conectado en 1918 con la primera tesis sólida sobre lo que se llamó el purismo en el arte, movimiento purista, junto con nada más y nada menos que Le Corbusier. O sea, estamos hablando del gran arquitecto moderno del siglo XX, y Amédée es una figura clave en la escritura de ese primer manifiesto del purismo de 1918. Lo que quiero decir es que el contacto que tiene, ya en términos formales, en la academia privada, diríamos, en Nueva York, que tiene el Amédée exiliado en América, va a tener como alumna a Araceli Gilbert. Esto cambia radicalmente, diríamos, el curso de sus acontecimientos estéticos. Luego de su regreso a Guayaquil, hay otro viaje muy importante que es 1950, que Marce también lo señalaba, donde se contacta y se conecta con Auguste Herban, que es otro muy importante artista dentro de la tradición de la pintura abstracta moderna y fundador del movimiento Abstract Creation, que es un movimiento que aparece en 1931, y voy a contar de él más adelante porque ya hay otra figura clave que es Theo van Doesburg, parte del neoplasticismo holandés de 1918. O sea, estamos hablando de las figuras más importantes, los movimientos más importantes de la vanguardia europea, vinculadas obviamente al camino de la abstracción. Entonces, en 1955, esta es una coincidencia, porque en el año que regresa Araceli a Ecuador, es el año que Tábara se va a Europa. Se va básicamente a Barcelona. Tábara estará 9 años, hasta 1964. Antes de regresar a Guayaquil está en una charla, perdón, en una exposición. Perdón, un segundito, mi hijo pequeño está participando de la conferencia. En una exposición en la Pan American en Nueva York, que es un evento muy importante en su carrera, curado por SICRE. Entonces, invitado por SICRE a esa muestra. Entonces, tenemos luego en términos de premios. Este también es un dato interesante porque en el año 60 Araceli gana el segundo premio del Salón de Octubre y en el 64 Tábara gana el mismo premio. Estamos hablando que ahí los 17 años de edad se achican en términos de carrera y de instancia de legitimación en el escenario artístico nacional. En el 61, año después, Araceli gana el premio Mariano Aguilera, Tábara gana el Salón de Julio en el 67.
Tábara gana el premio Eugenio Espejo en el 88, o se le otorga, porque es un premio que se otorga directamente por el Estado Nacional, y Araceli recibe el premio Eugenio Espejo en el año 89. O sea, ahí incluso estamos de la mano. Y bueno, Araceli fallece en febrero del año 93. Tábara, lo dije al inicio, el 25 de enero de este año, con lo cual Araceli vive 79 años y Tábara casi 91 años, le faltó pocos días para cumplir los 91 años. Y bueno, se me queda un detalle importante, que es la Bienal de Cuenca que gana Enrique Tábara en 1989, el segundo premio en su segunda participación. Entonces, hago este resumen, me permiten, me disculpan si me dilaté mucho, pero me parecía clave para situar esos vasos comunicantes entre estos dos artistas, que ya lo vamos a ver a nivel de imagen. O sea, por ejemplo, en 1936, en la etapa donde Araceli todavía está con la influencia, diríamos, de la Escuela de Bellas Artes de Chile, previo a su contacto a su llegada a Guayaquil y con Hans Michaelson, ya estaba haciendo una obra que con claridad se identifica con ciertas prácticas del cubismo tardío, diríamos, vinculado a la abstracción, a las primeras obras del futurismo, cubismo de 1913-14, en el cual Araceli conversa directamente con un artista como Malevich, por ejemplo, ¿no? En ciertas obras tardías de Malevich, que la influencia del cubismo ya fuera de Francia. Tábara, 1952, Niños Carboneros. Aquí Tábara tiene, sí, la influencia directa de las clases con Michaelson y el ambiente nacional del realismo social, ¿no? Lo que él hace, la serie de las prostitutas, el viaje a Esmeralda, los carboneros, las niñas negras. Lo que quiero decir es que todavía ambos artistas no han encontrado su camino y su poética personal, sino que están incursionando en lenguajes previos, recorridos ya por otros artistas. Lo mismo pasa aquí, fíjense, en 1946. Ya aquí ella está regresando de Nueva York al Ecuador, en Lomas. Este paisaje lo vemos ahora y nos puede conectar tanto a Quito, donde se va a radicar luego, tanto a Quito, pero también ciertas geografías como de Guayaquil, Los Tonos y Tábara con la guisa de 1952. Ahora, aquí fíjense ustedes cómo la influencia directa que va a tener Araceli, esta es una pintura ya a su regreso también, de Nueva York a Ecuador, de su profesor Amadé Ossefan. O sea, hay una conversación bastante explícita, creo yo, desde el punto de vista de la composición, de los elementos. Todavía no es la Araceli más conocida por nosotros desde el punto de vista de la abstracción, pero quería señalar un poco este vaso comunicante que me parece bastante clave. Lo mismo aquí, ya una obra que se va a centrar en el purismo estético, en la obra de Amadé, la obra de Araceli que también está trabajando con las formas geométricas, con formas simples, con ciertos elementos como una concha, ciertos elementos autóctonos, diríamos, la naturaleza más cercana de la costa del Ecuador, y en el caso del purismo que busca justamente conquistar una obra que pueda, diríamos, desligarse totalmente de todo aquello que está por fuera de la obra. O sea, aquí las botellas, los floreros, estos elementos van a ser un pretexto para construir formas geométricas simples, sin elementos decorativos, planos, colores, estructuras, encajes de las figuras en el espacio, lo que nos habla de un camino que se está recorriendo paralelamente al camino de la expresión que se trabaja dentro de todo el fauvismo francés, el expresionismo alemán, etc., ¿no? Vinculado, sí, con la línea Cézanne, Picasso dentro del cubismo sintético y analítico. Bien, en este caso también una obra de Auguste Herbin, este profesor en Francia que va a ser clave para su obra, y Theo van Doesburg, que es el artista que muere joven, muere en 1930, y luego sus discípulos, sobre todo Max Bill y Auguste Herbin, van a crear este movimiento de la abstracción, creación en Francia, que será una de las alternativas diríamos, a la pintura surrealista que se está ya consolidando en Europa a partir de 1924 con la figura de Breton, y esta vertiente de lo que se llama la pintura concreta.
Fíjense que Van Doesburg junto con Piet Mondrian son artistas claves dentro del movimiento del neoplasticismo holandés de 1918, que tanto va a influir luego en el Bauhaus alemán de 1919 y en todo el arte de la entreguerra, todo el camino de la abstracción, diríamos más de conexión geométrica. Pongo esto porque a las claras vemos entonces por dónde está conectándose las preocupaciones estéticas de Araceli Gilbert y curiosamente también Enrique Tábara, siendo más joven. ¿Por qué razón? Porque vemos una obra como Theo van Doesburg aquí a la izquierda, que a su vez tiene conexión con Kazimir Malevich de la derecha. Estamos hablando de que Kazimir Malevich es un artista de 1915-1916, el llamado suprematismo ruso, paso nada más, tanto cuadrado negro sobre fondo blanco del año 15, cuadrado blanco sobre fondo blanco del año 18, previo al neoplasticismo holandés, y como con la muerte de Van Doesburg en 1930, discípulos como Max Bill van entonces a posicionar por 30 años todo el camino de la abstracción geométrica de la llamada pintura concreta. Tanto Van Doesburg como Max Bill tienen diálogo con, diríamos, un fundamento del arte latinoamericano, desde mi punto de vista, del artista moderno más importante de América Latina, que es el uruguayo Joaquín Torres García, que es el artista, una de las obras de Joaquín Torres García, que empieza a escribir Joaquín Torres García en una columna en Buenos Aires, ya finales de la década del 10, principio de la década del 20, donde introduce textos sobre estos artistas del neoplasticismo holandés y específicamente sobre Theo van Doesburg, ¿no? Entonces, la conexión de Joaquín Torres García con Enrique Tábara, que está a la derecha, el cuadro de la derecha es de Enrique Tábara, también es muy directa. Fíjense que cuando Enrique Tábara parte a Europa en 1955, el texto, la literatura más importante e influyente con la que se encuentra hasta ese momento Enrique Tábara, será el texto Universalismo Constructivo de Joaquín Torres García, ¿sí? Entonces, establezco este diálogo del arte latinoamericano con el arte europeo porque aquí encontramos justamente a una Araceli y a un Tábara que empiezan a descubrir el camino que realmente estaban buscando y que les interesa. 1953. Este fue un hallazgo que he tenido para esta charla. Nunca había hecho esta relación. Resulta que en 1953 Tábara pinta Selva, que después lo vamos a ver resucitar en la serie de Patapatas de los años 70, ¿sí? Pero ya Enrique Tábara aquí se despega del realismo social o inicia un despegue, un desacomodo de la estética del realismo social y empieza a preocuparse por el paisaje entendido como estructura cesaniano, con ciertas influencias de la pintura naïf, del francés, Henri Rousseau, etc. Y Araceli entonces, en cambio, está situándose con conciencia plena dentro de la estética de la pintura concreta. De esta manera vamos a ver pinturas del 53-55. Fíjense que ya este es un Tábara en Europa. O sea, ya Tábara aquí está incursionando en la saga. Esto me parece importante. Y voy a cerrar con una idea que aquí se ilustra, pero no la quiero adelantar. Ya la he dicho antes en otros espacios. Pero vamos a ver aquí, en cambio, ya no la influencia de Torres García en Enrique Tábara, sino indirectamente la influencia de Araceli en Tábara, como se puede apreciar en estas dos pinturas del 53 al 55. Por eso la imagen anterior es clave para que vean lo que Tábara estaba haciendo en el mismo año que Araceli estaba haciendo esta obra, y como 2 años después, Tábara se conecta desde Europa con Araceli de forma inconsciente, no es que él estaba, porque ese año, como dije al inicio, se cruzan. Ella viene de Europa a América y él va de América a Europa. Quizás pudieron haberse cruzado incluso a través del Océano Atlántico. Entonces, años 58, años 64. Ya estamos hablando de artistas posicionados en el Ecuador. Ya Araceli regresa de Francia, ya Tábara regresa de Europa y los dos se van a convertir, uno en Guayaquil y Araceli en Quito, en dos figuras claves de los movimientos artísticos y del arte de avanzada para los dos contextos más importantes del arte en el Ecuador. Cuenca lo recuperará luego en los años 80. Entonces, si vemos temas sobre blanco de 1958, hace una conexión clarísima con Kazimir Malevich de 1918. Estamos hablando de 40 años después. Y con la saga, que de manera rápida y un poco brutal y feroz he planteado por asuntos de tiempo. Pero fíjense que Tábara entonces, en cambio, se reconecta con experiencias que él estaba ya trabajando desde fines de la década del 50, intentando
distanciarse del movimiento del informalismo europeo y la Escuela de Barcelona. Él estudia también en la Lonja de Barcelona, la conexión con Tapies y todos estos artistas, con Brossa, etcétera, el poeta, lo que hace que él se separa del informalismo años 58-59 y se conecta con lo que luego Marta Traba va a definir como el ancestralismo pictórico. Que Tábara, Otoño Plateado, 58, Araceli, año 58, Frialdad. Me parece incluso este título que arroja también muchas lecturas y reflexiones sobre lo que implica ya la vida en Quito, Tábara conectado, otoño, fíjense, otoño, acercándonos al invierno, frialdad, colores fríos, pero hay una vuelta al pasado. Tengo que decir que todos estos artistas, empezando por el propio Malevich, lo que logran con esta producción artística, y este es uno de los centros en términos de innovación y ruptura, como categorías del arte moderno, logran alcanzar un trabajo desde la supremacía de las formas plásticas, volviendo a las formas simples como el cuadrado, el círculo, el triángulo, conectándolos con las culturas primitivas, sobre todo el periodo neolítico, donde el hombre pasa del naturalismo paleolítico a la abstracción neolítica, donde ya no le interesa representar las formas tal cual son, sino representar el ritmo, el movimiento, algo que lo vemos muy bien en los primeros asentamientos de toda América que se ven acá en la península de Santa Elena, cuando vemos la cultura, por ejemplo, manteño-hualcavilca, toda la cerámica, la tradición del arte prehispánico, hay una reflexión sobre el ritmo, el espacio, la composición y la forma, desde las formas geométricas básicas, círculo, cuadrado, triángulo, que están presentes en estos artistas. Hay una conexión en ambos por vías distintas a ese pasado, diríamos, originario, donde el hombre alcanza una capacidad de comunicación visual, que por eso es tan influyente hoy y tan importante para las prácticas, por ejemplo, del diseño gráfico, de la publicidad, etcétera, lo que ocurre en esas esculturas del mundo antiguo. Bien, esto está aquí, Tiahuanaco, 1960, 1977, Araceli. Fíjense ustedes que para ese momento ya Estuardo Maldonado, ya el grupo, el BAN, la Vanguardia Artística Nacional, va a tomar una postura política frente al indigenismo y al realismo social, con la antibienal de fines de la década del 60, y ambos artistas, junto con Villasís, junto con Estuardo, se convierten entonces en la renovación de la escena artística nacional. O sea, nuevos aires desde el punto de vista estético, pero que vemos entonces ya para la década del 70, preocupaciones que van alcanzando cada vez conexiones, diríamos, más insospechadas. Fíjense ustedes los títulos de estas obras. Del mismo año, Tábara 77, Araceli 78. ¿Sobre qué están reflexionando estos artistas a fines de la década del 70? ¿Sí? Ya en ese momento recuerden que se estaba dando el grupo de los mosqueteros en Quito, la nueva figuración, ¿sí? Todo el arte seguía, hasta hace muy poco incluso, piensen ustedes en las imágenes que nos acompañan en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, responden una idea, una construcción del Estado-Nación vinculado a una estética indigenista. Sin embargo, estos artistas están reflexionando sobre ¿qué? Sobre el círculo, sobre los colores, sobre el naranja, el celeste, sobre el elogio a la forma, la sinfonía a partir del color subordinado a la estructura de la obra. Esto es bastante elocuente. Ya las obras de Araceli de la década del 80, recuerden que muere en 1993, 79, 85 obras emblemáticas en su producción, como Manhattan, Diagonal número 3, en sentido incluso tautológico del título de la obra con relación a lo que podemos apreciar desde el punto de vista estético, y la consolidación de uno de los dos grandes conductos estéticos que se viene dando a lo largo del siglo XX, que en el Ecuador no se había dado antes que Araceli Gilbert, que es la ideología estética del formalismo. O sea, todo un pensamiento antimimético por un lado, pero también antiexpresionista. O sea, dejando de lado el mundo emocional, el accidente, el temperamento, toda esa parte, diríamos, de la exploración del instinto y el mundo emocional por una obra fría, analítica, reflexiva, o sea, que nos habla del arte como un proceso mental, no como un proceso intuitivo, no como un proceso azaroso, sino todo lo contrario, la ausencia de accidentes, la limpieza de los planos, la reflexión profunda en cada pieza para lograr una estructura y un encaje de los elementos plásticos distinto a otras piezas, como se da aquí entre Manhattan y Diagonal. Estamos hablando de 6 años de diferencia entre una obra y otra.
Lo mismo pasa con Enrique. Fíjense, 1986, donde él se va a exiliar al interior del propio Ecuador, en Cuatro Mangas, a las afueras de Quevedo. Anochecer en Poblado de Cuatro Mangas, 1986. Recuerde que el año 70-80 Levante edifica toda la serie de Patapatas, descartando ya su incursión en el ancestralismo pictórico. Coloquio en color rojo. Fíjense ustedes, la reflexión nuevamente sobre el color, el número, año 2020. Estoy hablando de las obras cercanas a la partida definitiva del espacio físico de estos dos artistas, una obra de fines de los 80 y una obra del año 2020 de Enrique Tábara. ¿Qué pasa en estos dos artistas acá? Pues, desde mi punto de vista, y con eso quiero ir cerrando, para pasar a las intervenciones, desde mi punto de vista, aquí se va a generar, y yo con relación a Enrique Tábara lo he dicho, previo a su muerte incluso, que era el último gran purista vivo del arte ecuatoriano. Ya hoy se nos fue el último gran purista del arte ecuatoriano. Pero la primera gran purista del arte ecuatoriano se llama Araceli Gilbert. Ese peldaño no había sido trazado por ningún artista antes en el Ecuador. Ni siquiera las investigaciones tempranas de Manuel Rendón Seminario, que se incursiona tanto en el expresionismo, en el cubismo, como en el surrealismo y en la abstracción. De ahí la prolijidad de este gran artista ecuatoriano y guayaquileño. Pero de la manera en que Araceli, en términos de un purismo estético, de una autonomía de la forma, lo que podemos identificar como el valor autotélico de la obra de arte, o sea, que el fin de una obra de arte descansa en sí misma, esa conquista, en términos plásticos, en términos de reflexión sobre el plano pictórico, sobre el espacio como conquista individual, en este caso desde la pintura, no se había gestado, no había fraguado en la producción artística del Ecuador de la manera en que ocurre con Araceli Gilbert. Se abre un puente a Enrique Tábara, y Enrique, de alguna forma, es también una mirada, diríamos, estrictamente personal, recupera esa antorcha como ningún otro artista local y lleva a la pintura ecuatoriana a unos grados de madurez, de consolidación y de influencia, porque si nosotros vemos lo que estos artistas están haciendo en los años 60, 70, vamos a ver que hay una saga gigantesca de arte, de producción artística en el Ecuador en los últimos 40 años, que son herederos de una u otra forma de estos dos artistas. Aquí se instala un mundo propio, una alternativa a esa estética nacional del Estado-Nación enarbolada del indigenismo en Quito, que hasta hoy, y eso a mí me parece significativo, hasta hoy son dos artistas que son dos artistas que generan un nivel de excitación, un nivel de resonancia y de interés en los jóvenes artistas como hace muchísimas décadas no lo generan los artistas vinculados al realismo social. Quiero insistir en esto. Guayasamín, Diógenes Paredes, Kidman, por supuesto, previamente artistas como Camilo Vega, son grandes artistas del arte nacional, son artistas que me fascinan, pero son artistas que ya no laten en los intereses de los jóvenes artistas que están ya situados en un horizonte contemporáneo del arte en el Ecuador. Araceli y Enrique Tábara siguen latiendo, siguen generando resonancias, instrumentalizando posibilidades creativas, replanteando nuevos caminos para la práctica artística en el Ecuador. Para ello pongo tres ejemplos, y como se dice vulgarmente, coloquialmente, para muestra, un botón, o sea, un círculo. José Anastasio Hidalgo, José Hidalgo Anastasio. Esto es esfero sobre papel. Abstracción. Azul rojo, los mismos colores que están en los títulos de los cuadros de Araceli y de Enrique Tábara. Sí. Pero es estático, o sea, es una abstracción a partir de la estática de la televisora. Y como mismo en el año 60, 61, 67 ganan Salón de Octubre y Salón de Julio, Anastasio gana el Salón de Julio con este cuadro, con esta obra, que son cartulinas, gran formato, esfero azul y rojo con el que escribimos todos los días en la universidad, dibujando estas grandes abstracciones, estos planos de color. Pero hay otro replanteamiento.
O esta pieza del año 2012 de José Anastasio Hidalgo también es grafito y lápiz de color. Abstracción a gran escala, monumental, que nos pueden recordar incluso las figuras de Mark Rothko, las abstracciones del expresionismo abstracto norteamericano de los años 50. Esa pintura espacialista, meditativa, con conexiones incluso con el budismo zen. Eso es papel. Y lo que tenemos a la derecha, no se aprecia bien, es un limón verde que se va a tornar amarillo, ¿sí? En la esquina derecha. La conquista, como dije al inicio, de nuevos territorios. Pedro Gavilanes, Valores sobre la degradación, premio Salón de Julio, segundo premio del Salón de Julio del año 2008. Abstracción. ¿Sí? ¿Qué es esto? Nos recuerda directamente a las pinturas de Malevich que vimos y a buena parte del recorrido que estamos terminando por hacer en este momento. Estas abstracciones están hechas con las telitas de los niños betuneros de la ciudad. O sea, la telita para limpiar los zapatos recopila tonos distintos de telas accidentalmente en la calle, con eso construye esta abstracción. O sea, la abstracción aquí se enarbola desde la energía de la calle, siendo la tradición artística menos contenidista desde el punto de vista de la relación con aquello que está por fuera de la obra. Aquí se ven algunos detalles. Les estoy dando premios del Salón de Julio de los últimos años. Por eso es que indico, aquí están estos dos artistas cimeros del arte ecuatoriano. Antonio Robo, también premio Salón de Julio. Layers, 2011. Es papel, resmas de papel, pintado el borde desde la gradación, nada tiene que ver con la bandera de Pachacuti, por si acaso, ¿eh? Sino del rojo al azul. Una relectura del minimalismo de los años 60. Ese momento en que la tradición formalista, desde los artistas del minimal, la lleva a un Serit que abre luego lo que se conoce como el camino de la antiforma. Lo dejo ahí nada más porque es un tema que es complejo y se deriva hacia otras preocupaciones, pero sí hay aquí una relectura del minimalismo de los años 60 en el arte ecuatoriano. Esta es otra pieza de él, también resmas de papel, distintas escalas, pareciera una ciudad cosmopolita, ¿sí? Y todos son hojas blancas. Si tú levantas una hoja, la de abajo es blanca, 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 el borde únicamente es lo que está coloreado. Esto lo acaba de hacer, esto que se acaba de exhibir hace un mes, obra de Antonio Robo desarrollada durante la pandemia del COVID-19. Acuarela sobre papel. Cuando yo veo esta obra y que recién la conocí, digo, wow, pero si aquí sigue estando, sigue palpitando Araceli Gilbert y Enrique Tábara. Y termino con esta pieza que fue el primer premio del Salón de Julio del 2017 de Javier Gavilanes, hermano de Pedro. Si ven a la izquierda son abstracciones lineales. ¿Qué difiere? ¿Dónde está el quiebre? Que aquí no es pintura sobre tela, no es la pintura purista, perfecta, inmaculada de los cuadros de Araceli Gilbert, o no es la textura sofisticada, recurrente de Enrique Tábara, sino que son en percepciones entrecruzadas. Hemos tenido hoy un intercruzamiento acá. Polvo de pintura conservada en plancha de policarbonato. O sea, es pigmento de pintura metido dentro de listones de policarbonato transparente que dejan ver el color y con eso se logra esta abstracción. O sea, estamos en presencia de una nueva abstracción. Pero esa nueva abstracción tiene dos fundamentos, dos pilares, dos cimientos del arte contemporáneo en el Ecuador. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aidel. Ha sido muy enriquecedor tu clase. La verdad es que ha sido muy elocuente y sobre todo muy interesante también ver esa influencia en nuestros artistas actuales, ¿no? Un gran legado. Bueno, si hay preguntas, comentarios del público, bueno, acá María Ramírez pregunta, las obras de Araceli Gilbert y Enrique Tábara, en lugar de interpretarse como símbolos de algo que conocemos, ¿deberíamos entonces interpretarlo como una emoción o una experiencia? Esto pregunta María Andrade. María Ramírez, perdón. Más una experiencia que una emoción, porque yo lo mencioné en el conversatorio. Recuerden que estos artistas, el pensamiento estético que hay detrás de estas obras y de estas genealogías estéticas, ¿no? Vinculadas al formalismo, como dije,
lo que buscan es precisamente romper con el mundo emocional. O sea, no quiere decir que no sean artistas que su existencia esté depositada en la obra. Sí está su existencia, su experiencia cotidiana, pero está atravesado por un proceso analítico, diríamos, reflexivo, donde todo lo contrario, por ejemplo, a lo que pasaba en ese momento en los años 50 con Tapies. Tú miras las piezas de Tapies y son piezas que están hechas muy rápido, con texturas, manchas, o Pollock en los Estados Unidos, por poner dos ejemplos. Y el propio Tapies decía, tengo que hacer la obra lo más rápido posible para que el pensamiento no ejerza influencia sobre ella. Aquí es todo lo contrario. Aquí solo el pensamiento ejerce influencia sobre ella. ¿Sí? Son obras donde el encaje, la estructura, el espacio, como mencioné y recapitulo, se convierten en la búsqueda de la preocupación. Pero es lo mismo que atormentó a Cézanne cuando los impresionistas lo querían involucrar dentro del movimiento. Él decía, no, porque a mí no me interesa el color, a mí no me interesa eso, a mí me interesa otra forma. Él no sabía qué era todavía. Lo descubrió luego allá frente a la montaña de San Victoria, cuando la pinta más de 60 veces, y ninguna de las montañas es igual a la otra, porque estaba pensando en el cuadro como estructura, como composición, ya no la obra como una superficie para canalizar el estado emocional del artista. Entonces son dos posicionamientos y metodologías creativas distintas. Ok. Bueno, Luis Silva pregunta, ¿la estructuración simbólica y estética de Araceli pudo influir en cierta forma en la serie de trabajos de Tábara? Imagino que se refiere a una influencia directa, si es que hubo, ¿no? Porque tú hablaste ya que había una influencia, pero no sé si Luis se está refiriendo a una influencia directa de Araceli hacia Tábara. Yo se lo pregunté a Tábara esa pregunta alguna vez. Y como se dice en el argot criollo, se me hizo el loco. No, como que sí, pero no, sabía de ella, sí que... Y cuando hay algunas entrevistas de él que habla siempre con un respeto y con una admiración tremenda de Araceli. Pero de forma explícita él no lo reconocía. Yo creo que sí. En lo personal creo que no, al menos yo no tengo dudas de que sucedió de esa forma y me parece muy bien, además, ¿no? Me parece que bueno que haya tenido a una coterránea de ese calibre. Ok, bueno, no sé si alguien más quiere preguntar, Odil, Marcia, si quieren decir algo o comentar algo también, el público también. Bueno, acá te están agradeciendo también por la clase, Saidel, así que, bueno, no sé, quien más quiera comentar, bienvenido. Bueno, acá ya han aparecido algunas otras preguntas. Cristian Villavicencio pregunta, dice, estimado Saidel, gracias por esta interesante conferencia. Me gustaría saber sobre los posibles ecos de la geometría precolombina en la obra de Gilbert y Tábara. ¿Existieron referencias en la línea del trabajo de Torres García? Sí, totalmente. En el caso de, bueno, gracias Cristian, un saludo. En el caso de Enrique, Torres García fue, digamos, Micaelson y Torres García fueron sus dos bastones de desplazamiento más importantes. O sea, no... Martínez Serrano también, profesor de dibujo, porque lo que pasa es que a Micaelson le enseñaba pintura y Serrano Martínez le enseñaba dibujo. Entre esos dos profesores había una pelea intestinal. Es como si ustedes estén en la universidad y tienes dos profesores que entre los dos están diciendo cosas distintas. O sea, lo que un profesor te dice que está bien y tiene 100, el otro profesor te dice que está mal y tiene 0. Algo así, para ponerlo así, ilustrarlo en el día de hoy, en una clase. Y uno diría, bueno, eso no puede ocurrir por delicadeza, los profes tienen que respetar el criterio del otro y hacer silencio. No, 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 acá era una pelea descarnada. O sea, los trabajos que le llevaba Tábara de Serrano, le decía Micaelson, lánzalo al tacho, eso no sirve, por ahí no va, y viceversa. Entonces, los dos fueron muy importantes, pero en el caso de Joaquín Torres García, yo creo que fue para Enrique Tábara, fue la Biblia que le acompañó buena parte de su vida artística. Y claro, y el tema de la geometría del arte prehispánico
Sí, y no solamente en Enrique, o sea, en Estuardo, en toda la generación de la pintura ancestralista, pero es algo que en el caso de Araceli no está tan presente. O sea, Araceli, la conexión de Araceli con, diríamos, con una estética de lo propio, yo creo que tiene que ver también con una estrategia. Si me disculpa, Cristian, que te profundice en esto, no sé si hago un cortocircuito con eso. A ver, hay una estrategia también del artista, ¿verdad? Ambos eran muy inteligentes y Enrique sabía que él, en el contexto de la pintura y de la escuela de Barcelona, explorando el informalismo, no tenía mucho que aportar. Y él sabía de artistas latinoamericanos, y ahí estaba Joaquín Torres García con Universalismo Constructivo, que estaban hurgando, recuperando el arte latinoamericano de sus orígenes. Entonces, él se sitúa ahí, ¿no? Se conecta e incluso en la visita de un coleccionista, estando él en Barcelona, se entera por un coleccionista que le compra un par de cuadros de Torres García, de la obra de Torres García, de la importancia de Torres García, ¿sí? De la importancia, diríamos, con relación a su obra. Él no había visto la conexión. Sencillamente estaba investigando, experimentando, sin darse cuenta que su obra estaba encaminándose hacia el trabajo de Torres García. Hay qué influencia más, ¿no? más poética, digo yo. Hasta que es un elemento externo que adquiere una obra, le dice, pero si esto es muy relacionado con Torres García, ¿no te habías dado cuenta? Ah, no. Y ahí él dice, cierto. Y le dice, pero además tú eres indio. Sí, yo indio. No, pero si indio es Guayasamín. No, no, pero tú también eres indio. La costa, Montubio, pero ahí, desde Europa, eras indio. Dice, ah, y él dice, un momentito después, ¿no? Dice, ah, y eso creo yo que lo encausa a un discurso de lo propio, que lo hace muy bien y lo lleva a desarrollar una obra durante toda la década del 60 maravillosa. Pero creo que hay un sentido estratégico también de tomar una posición y encontrar, diríamos, un mundo y una estética personal que lo separara de la frialdad, diríamos, más presente en el contexto del arte europeo y español de ese momento. Bueno, acá, bueno, hay algunas preguntas que han surgido, algunas son cortitas, entonces te voy a hacer como, voy a ponerte algunas juntas. Una de esas, Milena Costales pregunta, ¿cuál es tu obra favorita de ambos artistas? Después, Rodrigo Varela dice acá, usted dijo que Araceli y Tábara se han convertido en dos cimientos para artistas nacionales. Actualmente, ¿qué artistas nacionales considera que reflejan esta influencia de Araceli y Tábara? Y bueno, aprovecho acá para decirte que es bueno volver a estar en una de tus clases, Rodrigo Varela. Entonces, bueno, si quieres responder a eso. Igual algo ya dijiste sobre eso, pero bueno, si quieres. Puse unos ejemplos, pero hay más. Hay artistas en el contexto ecuatoriano, incluso que lo vemos, bueno, Cristian Villavicencio habló y algunas obras, no sé si tenga conciencia, pero algunas de sus piezas que es videoinstalación, arte interactivo, arte y nuevos medios, también conversa con esas preocupaciones de manera quizás más sutil. Y muchos artistas en el Ecuador, o sea, sobre todo hay una generación nueva en el arte contemporáneo en el Ecuador y en Guayaquil que cada vez está más, toma una posición creativa en función de la obra desvinculada de lo social, de lo político, de lo histórico, más conectada a las preocupaciones estéticas, las exploraciones del lenguaje plástico. Entonces, esa investigación de la obra que intenta instalar un mundo propio, ese mundo de la innovación, instituir un universo personal, incluso atravesado por el intimismo, el recogimiento, etcétera, está presente en muchos artistas del Ecuador hoy. Antonio Arrobo lo puse como ejemplo en una obra, pero tiene muchas piezas en ese sentido. Javier Gavilanes tiene muchos años trabajando por ahí. Jimmy Lara, por ejemplo, también tiene obras. Y además son artistas que trabajaron en un momento determinado, una obra más figurativa, y han ido teniendo el mismo recorrido. Se han ido decantando cada vez más por investigaciones que tienen que ver con digamos, las riquezas y el universo de la visualidad desde un punto de vista de sus posibilidades estéticas. Okay. Erika Nieto pregunta, en su percepción, ¿cuál es la razón de que sea poco conocida o popular Araceli? Lo digo por su relevancia en Francia, la cual no se dio en Ecuador. Esto es una pregunta que hace Erika. ¿Por qué? No entendí bien la pregunta. ¿Poco conocida en Ecuador o en Francia?
No, acá yo lo que entiendo es que como que fue poco conocida acá en Ecuador, a pesar de la relevancia que pudo tener en Francia. No sé si quieres un poco aclarar eso o Sí, comentarlo. sabes que lo voy a responder de la siguiente manera, con una idea que se me ocurrió hoy para cerrar la charla, pero el tiempo no me dio. Y sería una intervención artística, y es cambiar el mural de la Asamblea Nacional de Guayasamín y por un tiempo poner cuadros de Araceli Gilbert. Creo que por eso es. Respondo, no sé si respondo, pero intento responder. Y bueno, así cíclicamente que se puedan mover otros artistas, no digo que solo sea Araceli, sería fantástico. Claro. Pero yo creo que tiene que ver con eso, con estéticas dominantes, influyentes del Estado-Nación, que sencillamente, pero no quiere decir, los artistas jóvenes, pienso jóvenes para ella, no pienso en Mauricio Bueno, por ejemplo, pionero del arte contemporáneo en el Ecuador, o pienso los artistas de la arte factoría en Guayaquil. O sea, son artistas que siempre valoraron y tuvieron una admiración importante por Araceli. O sea, no es que tampoco, quizás a nivel de gran público es posible, porque eso es una obra de más difícil ejercicio evaluativo, es más difícil de comprender, de un poco lo que estamos conversando hoy acá. No es algo que está a la mano del público en general, sin embargo, una imagen más figurativa, como la que ya hemos hablado, del llanto, la edad de la ira, etcétera, es mucho más digerible eh, eh, por el gran público. Pero para el mundo del arte, la generación del arte, artistas contemporáneos en Quito, donde Araceli se va a situar, tienen una... Yo llegué por primera vez a Ecuador en 1998 y viví, de casualidad, lo que voy a contar, llegué al departamento que llegué del aeropuerto a vivir, en la Floresta, en Quito, era al frente de la casa de Araceli. Y Araceli había fallecido 5 años antes. Y lo primero que yo supe de Quito es, esa es la casa de Araceli Gilbert. O sea, con lo cual no es que tampoco había un desconocimiento. Una casa que, dicho sea de paso, es muy parecida a la casa que tenía Marcia en Las Lomas. O sea, hay una conexión arquitectónica y creo que el mismo arquitecto, si mi memoria no me falla. Bueno, entonces, bueno, justamente acá Erika dice que, bueno, justamente esto que ya lo sabemos, ¿no? Esto del cuadro de Araceli Gilbert, justamente Manhattan, que está tapado actualmente por la estación de la Aerovía y fuera de la Casa de la Cultura. Jimena Babra dice que el mural de Araceli está perdido en el ex Banco Central de Guayaquil, que fue una obra muy interesante también, que no está en uno de sus pisos. No sé si Jimena te refieres a que se lo va a trasladar al MAC o es como la idea o es tu deseo que se traslade al MAC. No sé cómo lo quisiste decir ahí. Pero sí, es verdad, es una obra que leí. Sí, debería, de verdad. No sé si tú sabes algo de eso o conoces de esa obra. Sí, esa obra está creo que en el teatro del segundo piso, tercer piso, ¿no? Es una obra que es, ahí tengo la foto, que es con formas geométricas, con acero. Es una obra espectacular, afuera del teatro, exacto. Es tremenda, es una belleza de pieza. Acero inoxidable, exacto, ahí Jimena confirma, exacto. Sí, sí. Esa obra, bueno, el Banco Central ya sabemos lo que le ocurrió hace unos años atrás y las consecuencias que se ha tenido para la cultura de eso, ¿no? Pero yo creo que ahí hay bastante por hacer. Efectivamente, sí. María Ramírez pregunta, antes mencionaba Saidel que en este tipo de arte hay un acercamiento al arte primitivo. ¿Este acercamiento es a propósito y a conciencia? Es totalmente intencional. Pero eso tiene que ver con, o sea, eso está allá en Gauguin, o sea, es la idea del mito de la evasión moderna. Y Tábara lo hace en el 53, en el sentido de que es la selva del 53 de Tábara, lo que intenta es que recuperar una estética otra, una estética primitiva, una estética pura, casi que descubrir un nuevo, redescubrir el Edén, el paraíso terrenal. O sea, el mismo impulso que llevaba a Gauguin viajar a las Polinesias francesas, a Tahití, para encontrarse con esa pureza y esa belleza casi que prístina, tiene que ver con esa actitud de buscar por fuera de la belleza clásica. No olvidemos que uno de los postulados del arte moderno es enfrentarse al canon de la academia, ¿no? De la academia clásica, enarbolada en el propio concepto de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, sí, es totalmente intencional.
y que se da de manera cada vez más afirmativa y por reconocimiento del, mundo, del sistema del arte desde la década del 10. O sea, al lado del MoMA de Nueva York, ahí en los metros después, está el el Museo de Arte Primitivo, y es creado en la década del 10. Ya habla de un ejercicio incluso museístico de tratamiento de bienes patrimoniales del arte primitivo. Entonces, ya estamos... y estos artistas, Tábara en los 50, pero se da desde antes, pero Tábara en el 53, que era muy jovencito, recuerden que ahí Tábara tiene 23 años. O sea, con solo 23 años, él totalmente tiene claridad de esto y es intencional su experimentación y el acercamiento a esta visualidad. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario que hacer por acá? Bueno, acá... Bueno, esa pregunta no es para mí, esa pregunta yo se la trasladaría a su sobrina. Claro, María Rosa Poli me encantaría escuchar la respuesta de Marcia sobre eso, sobre la personalidad de Araceli. Vamos, Marcia, no sé si quieres un poco comentarnos sobre Araceli ya como persona, menos como artista. ¿Cómo era la personalidad de Araceli? Ahí puedo hablar. A ver, la personalidad de Araceli era muy especial. Era una persona perfeccionista en todo lo que ella hacía, y la parte estética entraba en todo lo cotidiano de su vida, desde no solamente en su arte, era en la combinación de colores hasta en la comida. Ella no podía comer un plato donde los colores no tuvieran alguna composición interesante, y eso se lo planteaban las empleadas y las descolocaba inicialmente, ¿no? Entonces era la comida, era la frazada, era la forma como tú colocabas la almohada, etc. Cuando ella iba a pintar, se encerraba en su atelier, y es verdad que esa casa que se la diseñó Mario Solís, me diseñó la mía en Guayaquil. Ella se encerraba, tenía que estar todo bajo control, no podía sonarle el teléfono ni nada, y oía jazz. Creo que una de las obras más interesantes de ella es una que tiene Isabelita Novoa, que es maravillosa. Espérate que se me acaba de ir el nombre. Es Homenaje a Sidney Bechet. Creo que esa obra valdría la pena que Isabelita nos permita de repente exponerla en el MAC. Y también creo que tiene razón mi hija Jimena, de que esa escultura que está contra la pared en el segundo piso del Banco Central debería pasar al MAC, y también debería intervenir el municipio para que con una pequeña adecuación a la última estación de la Metrovía, desde allá arriba se pueda ver Manhattan, que está tapada. Es una pena. Tiene una personalidad muy especial, muy apasionada. Y así como en el arte, ella no se metía en los problemas sociales ni en el indigenismo. Sin embargo, ella cultivaba amistades del sector social. Yo recuerdo chiquita en la casa, en una casa anterior a la que menciona Saidel, nosotros teníamos almuerzos con los indígenas, y venía una gran líder que sacó adelante a líderes femeninos indígenas, que era una maestra que se llamaba Luisa Gómez de la Torre. Entonces ella tenía esa gran sensibilidad social hacia la izquierda, pero su arte era otra cosa. Sí, y si me permite, para complementar la respuesta a la pregunta de María Rosa, que la hago con una pregunta para que Marcia me nos confirme, pero que puede hablar de su personalidad también. Que su estudio era perfecto. O sea, el estudio de un artista siempre es un despelote, las pinturas, los colores. El mío al menos es insalvable.
y que su estudio era perfecto, era como sus cuadros, es todo en su lugar, o sea, casi que un estudio, casi que un quirófano, desde el punto de vista, no sé si Marcia, esta información es correcta. Sí, así es. Cada cosa en su lugar, ¿verdad? Y tenía que haber un equilibrio entre las jarras de bronce que contenían sus pinceles, etcétera. No era ningún desorden. Y cuando se ponía una especie de delantal para pintar, una especie de batón más que un delantal, ese tenía su sitio cuando se acababa. Y su atelier ahí en la casa era una cosa, el cuarto era otra cosa. Su atelier era el espacio más grande de la casa. Su dormitorio era un dormitorio mínimo donde solamente entraba su cama y una pequeña comodita velador donde ella tenía sus remedios. Era el atelier lo más importante, con una vista maravillosa hacia estos cerros de Quito que dan para Guápulo. Guápulo. Y ese cuadro que tú mostraste de esa montaña, yo lo vi pintar, lo tiene mi hija Jimena, y era esa montaña al frente que tú bajas y está Guápulo. Bueno, pues qué lindos recuerdos y qué bueno tener esta información de Araceli, el otro Por lado. por la misma montaña por donde bajó Orellana, dicho sea de paso. Bueno, dice María Rosa acá que va a veré la obra sabiendo todo esto de Araceli, esto dice María Rosa. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, pregunta que quisiera hacer para poder... Sí. Sí, el mismo tener, también. Bueno, si no tenemos más preguntas, pues entonces, bueno, acá siguen los agradecimientos a Saidel por la clase magistral. Así que bueno, la verdad, muchísimas gracias Saidel, ha sido enriquecedor, la verdad, todo lo que has compartido. Muchas gracias Marcia también por sumarte y por compartirnos también tu lado afectivo que te une a Araceli. Odil, también muchas gracias por estar acá presente, asistentes, estudiantes y demás compañeros presentes acá, muchísimas gracias por haberse sumado. Esta iniciativa será, bueno, acá dice Rodrigo Cisternas, queremos otra conferencia de Saidel. Vamos a comprometer a Saidel a que haga otra conferencia, ya que nos dijo de Rendón, nos habló de Solá, entonces bueno, vamos a ver si lo convencemos para hacer esa conferencia de esos dos grandes artistas también. Bueno, así que estén atentos a nuestras redes, vamos a seguir compartiendo más actividades, más eventos relacionados con la línea de artes y también, bueno, de otras áreas, de literatura, gestión cultural y de otros aspectos que también nos atañen a nosotros como universidad. Así que les agradecemos muchísimo por su asistencia y bueno, que tengan una linda tarde.